Vamos a ver en la clase de hoy semiología de la ictericia. Para ello vamos a seguir más o menos estos puntos: la definición, fisiología normal de la bilirrubina, conceptos fisiopatológicos, la clasificación de ictericia propuesta y utilizada por la cátedra de semiología, el diagnóstico diferencial, la presentación de 2 casos clínicos y un breve resumen. Cuando definimos ictericia, decimos que es la pigmentación amarilla de la piel y de las mucosas ocasionada por un aumento de la bilirrubina en el plasma por encima de 2 miligramos por ciento. Como ustedes verán, en esta imagen lo he dividido a la definición en 3 puntos, porque muchas veces se confunden y dicen o piensan que la ictericia es la pigmentación amarilla de piel y mucosas, pero ese concepto, si no está completado con el dato que es producida por el aumento de la bilirrubina, es un concepto equivocado. También pasa que a veces confunden el aumento de la bilirrubina con ictericia, y el aumento de la bilirrubina tiene un nombre específico que es la hiperbilirrubinemia. Entonces, cuando hablamos de definición de ictericia, vamos a decir que es la pigmentación amarilla de la piel y de las mucosas ocasionada por un aumento de la bilirrubina en el plasma, por encima de los 2 miligramos por ciento. La bilirrubina se produce a partir de la destrucción de los glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos, al destruirse, liberan hemoglobina. La porción proteica de la hemoglobina, que es la globina, va a ser reutilizada en la síntesis de nuevos glóbulos rojos. Y el grupo M va a sufrir una serie de pasos metabólicos a partir de la cual se van a generar o se va a formar la bilirrubina. Es importante conocer que el 90% de la bilirrubina proviene de la destrucción de los eritrocitos viejos. Entonces, como decíamos recién, de la destrucción de los glóbulos rojos se forma el grupo hemo. Este es convertido luego en biliverdina. La biliverdina es convertida en una bilirrubina que se conoce como bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta, que normalmente representa el 90% de la bilirrubina circulante, va en la sangre fuertemente unida a la albúmina, y de esa forma llega al polo vascular del hepatocito, donde es captada por el hepatocito y llevada al retículo endoplasmático, donde a través de una enzima que es la gluconiltransferasa se conjuga con el ácido glucurónico y se forma la bilirrubina directa, que es eliminada a través del polo biliar del hepatocito a los canalículos biliares y posteriormente entonces al tubo digestivo. Recordemos la estructura histológica del hígado con el polo vascular y el polo biliar. Como yo les decía recién, esta bilirrubina indirecta, fuertemente unida a la albúmina, entonces llega al polo vascular, es captada, se une con el ácido glucurónico, como decíamos, en el retículo endoplasmático, se forma bilirrubina directa, y la bilirrubina directa es eliminada a través del polo biliar del hepatocito. Los nombres de bilirrubina indirecta y directa vienen dados por el hecho de unirse en forma indirecta o directa con un reactivo específico. A la bilirrubina indirecta o bilirrubina no conjugada es importante recordar que circula en la sangre fundamentalmente unida a la albúmina y es insoluble en agua. El hecho que sea insoluble en agua impide que sea filtrada por el riñón. Al no ser filtrada por el riñón, no pasa a la orina independientemente de los niveles que pueda tener, y por lo tanto no va a cambiar el color de la orina porque no da coluria. Y otro concepto importante relacionado con la patología es de que esta
bilirrubina es capaz de atravesar las membranas lipídicas, y al atravesar las membranas lipídicas ocurre o produce en el chico recién nacido que tiene un aumento de la bilirrubina indirecta una enfermedad importante que se conoce con el nombre de kernicterus. Esto es una patología que la vamos a ver en los chicos RH positivos, hijos de madres RH negativas, que tienen una hemólisis aumentada justamente por el pasaje de los anticuerpos de la madre. Eso produce una gran destrucción de los glóbulos rojos, un gran aumento de la bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta atraviesa las membranas lipídicas como son las meninges y se acumula en el cerebro y produce este cuadro grave que es el kernicterus. La bilirrubina directa conjugada con ácido glucurónico tiene la característica que es soluble en agua. Al ser soluble en agua puede filtrar perfectamente por el riñón, por lo tanto pasa completamente a la orina, y cuando sus valores aumentan va a dar una pigmentación característica de la orina que es la coluria, y pasa al intestino, donde se va a convertir en éster cobilinógeno. Los valores normales de la bilirrubina en plasma son de 1 miligramo por decilitro, y el 90% de esta bilirrubina corresponde a la forma indirecta o no conjugada. Definimos como umbral de la ictericia la cifra a partir de la cual aparece la ictericia en piel y mucosas, y ese umbral es de 2 miligramos por ciento. Obviamente, cuanto mayor sean los niveles de bilirrubina, mayor va a ser el grado de ictericia, es decir, que hay una correlación entre la clínica y la bioquímica en cuanto a la aparición de la ictericia. Y se conoce como ictericia preclínica cuando la bilirrubina es mayor de 1 miligramo por ciento, pero menor de 2 miligramos por ciento, y por lo tanto esto no se va a traducir como ictericia. Y también incorporamos acá otro término que es el de pseudoictericia, que es la coloración amarillenta por pigmentos diferentes en la bilirrubina. Dentro de estos, los más característicos son el exceso de consumo de carotenos, que da una coloración característica, y en algunos pacientes, sobre todo pacientes neoplásicos o pacientes con insuficiencia renal, pueden llegar a tener una coloración pálida amarillenta de la piel que muchas veces pueden confundir a un paciente con ictericia. Repasemos la fisiología normal de la bilirrubina. Decíamos que a través de la hemólisis fisiológica se forma bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina indirecta decíamos que llegaba al hígado, donde es captada por el hepatocito y es conjugada con el ácido glucurónico para formar bilirrubina directa. Esta bilirrubina directa es excretada en las vías biliares y a través de los conductos biliares va a llegar al duodeno, pasa al intestino, donde va a sufrir algunas modificaciones químicas y se va a convertir en éster cobilinógeno y éster cobilina, que son las responsables de la coloración de las materias fecales. Parte de este éster cobilinógeno es reabsorbido a nivel intestinal y vuelve al hígado, y del hígado pasa a la sangre para ser eliminado por el riñón en forma de urobilinógeno o de urobilina, siendo los responsables de la coloración de la orina. Entonces, la estercobilina en las heces y la urobilina en la orina son los responsables directos de la coloración tanto de las materias fecales como de la orina respectivamente. Como les decía recién, entonces la bilirrubina conjugada pasa al intestino y al colon. Ahí, por efecto de las bacterias intestinales, es convertida entonces en estercobilinógeno y urobilinógeno, y parte de este estercobilinógeno es reabsorbido por el colon, pasa a la sangre y forma la circulación enterohepática. La cátedra usa esta clasificación de ictericias, que la dividimos
en ictericia prehepática o ictericia hemolítica, ictericia hepática, que tenemos que diferenciar la hepatocelular de la hepatocanalicular. En la hepatocanalicular lo que ocurre es que hay una colestasis intrahepática y las poshepáticas obstructivas, donde hay una colestasis extrahepática y que las dividimos en benignas y en malignas. Posteriormente vamos a analizar cada una de estas y vamos a ver cuál es la causa de cada una de estos tipos de ictericia. En la ictericia prehepática lo que ocurre es que hay una hemólisis, hay una mayor destrucción de glóbulos rojos, eso produce una mayor fabricación de bilirrubina indirecta a partir de una mayor oferta de hemoglobina. Esta bilirrubina indirecta llega al hígado, donde va a ser convertida entonces en bilirrubina directa, y esa gran cantidad de bilirrubina directa va a ser excretado, pasando entonces a las vías biliares, pasando al intestino y produciendo justamente por eso un aumento del estercobilinógeno y de la estercobilina con heces muy pigmentadas. Esa hiperpigmentación de las heces se conoce con el nombre de pleiocolia. Al haber una mayor cantidad de estercobilinógeno, se produce también una mayor absorción del estercobilinógeno a nivel intestinal, pasando a la sangre y aumentando la oferta de estercobilinógeno al riñón, donde va a formar una mayor cantidad de urobilinógeno y una mayor cantidad de urobilina, produciendo entonces orinas oscuras, pero sin coluria. ¿Por qué sin coluria? Porque la bilirrubina indirecta, que está aumentada en sangre, no pasa a la orina, ¿de acuerdo? Pero si aumenta la cantidad de urobilinógeno, y eso va a producir orinas como más concentradas, de color más oscuro, pero sin llegar a configurar una coluria. Acá vemos un resumen de lo que veíamos recién. Hay una mayor formación de bilirrubina indirecta, un aumento de la bilirrubina directa, aumento de estercobilinógeno y estercobilina, eso va a generar pleiocolia. Va a haber una mayor reabsorción del estercobilinógeno, aumenta el urobilinógeno y la urobilina, y se producen entonces orinas oscuras pero sin coluria. Es decir, que este paciente va a presentar ictericia con materias fecales oscuras y con orinas oscuras pero sin coluria. En la ictericia hepatocelular, que es la que se observa generalmente en los cuadros de hepatitis, lo que ocurre es de que la bilirrubina indirecta llega al hígado en forma normal, es captada por el hígado, es convertida a través de la unión del ácido glucurónico en bilirrubina directa, pero esa bilirrubina directa no puede ser eliminada en forma eficiente. O sea, de los tres procesos que hemos considerado acá, la captación, la asociación con el ácido glucurónico y la excreción, los dos primeros suelen ser fenómenos más o menos rápidos, mientras que la excreción es un fenómeno que se produce en forma más lenta, más retrasada y con un gran consumo de energía. Por lo tanto, se produce una acumulación de bilirrubina directa en el hígado, y esa acumulación de bilirrubina directa genera un reflujo de la bilirrubina directa al aparato vascular. O sea, en lugar de salir por el polo biliar, lo que ocurre es que hay un reflujo a nivel del hepatocito, y a través del polo biliar esa bilirrubina directa formada en exceso vuelve a la sangre. Eso genera un menor pasaje de bilirrubina al intestino, con una disminución del estercobilinógeno, y da una hipocolia no tan marcada, o a veces una normocolia, o sea, una coloración normal de las materias fecales. Ahora, este aumento de bilirrubina directa llega al riñón, y como es hidrosoluble,
se filtra, es eliminada por el riñón y va a producir en la orina un cambio de color característico, color Coca-Cola, color té cargado, que se conoce con el nombre de coluria. Entonces repasemos. Hay una captación de la bilirrubina indirecta, hay una conjugación del ácido glucurónico normal, y como le cuesta excretarla, se produce un reflujo de la bilirrubina directa, hay una hiperbilirrubinemia directa que es filtrada por el riñón y me va a dar coluria. Hay por lo tanto un menor pasaje intestinal, menores cantidades de estercobilinógeno que generalmente se traducen con hipocolia leve o incluso con normocolia. En esta imagen vemos lo que yo les decía, o sea, se produce la captación a través del polo biliar, se produce la captación de la bilirrubina indirecta, es transformada a bilirrubina directa y es excretada, pero acá vemos cómo la excreción suele ser más dificultosa, más lenta, y eso genera una acumulación de bilirrubina directa dentro del hepatocito y produce el fenómeno de reflujo hacia el polo vascular. Bueno, una situación diferente ocurre en la ictericia también hepática, pero la llamada hepatocanalicular, donde se produce una colestasis en la secreción de la bilirrubina intrahepática. Esto es una situación que se suele ver generalmente en los casos de cirrosis. O sea, como ustedes verán en anatomía patológica, en la cirrosis hay un proceso de fibrosis y de neoformación del hígado. En este caso, el aporte de bilirrubina indirecta es normal, llega al hígado, es captado normalmente por el hepatocito, es conjugado más o menos en forma normal a bilirrubina directa, pero el polo biliar está obstruido por el mismo proceso de fibrosis, entonces la bilirrubina no puede ser eliminada, se acumula dentro del hepatocito y se produce entonces un reflujo de bilirrubina directa a la sangre. Este aumento de la bilirrubina directa llega al riñón, donde va a ser eliminada por la orina porque justamente es hidrosoluble y va a producir un cuadro de coluria. Como el pasaje al intestino está disminuido, hay una franca disminución del estercobilinógeno y se caracteriza por una hipocolia importante. Como les decía recién, esto es un cuadro que lo vamos a ver clásicamente en los distintos tipos de cirrosis. O sea, este es un hígado normal a la izquierda y a la derecha tenemos un hígado cirrótico con todo este proceso de fibrosis, de neoformación, que dan ese típico aspecto de superficie irregular que puede ser incluso palpado en algunas circunstancias. Bueno, y por último entonces la ictericia poshepática obstructiva, que puede ser completa o benigna o incompleta o maligna. Acá lo que ocurre es que hay un aporte normal de bilirrubina indirecta, llega a un hígado que está sano, que está normal, donde por lo tanto se va a producir una captación y una formación de bilirrubina directa en cantidades normales, va a ser eliminada a través de los canalículos biliares, pero cuando llegan a la vía biliar principal se van a encontrar con un proceso obstructivo, ya sea por ejemplo por una litiasis, que me va a dar una obstrucción incompleta, o por una neoplasia, un cáncer, que me va a dar una obstrucción completa. Entonces esta bilirrubina no va a pasar al intestino, con lo cual no va a haber estercobilinógeno ni estercobilina, y las materias fecales van a ser francamente hipocólicas, es decir, muy claras, o directamente sin ningún tipo de color blanco masilla, que se denomina acolia, según sea la obstrucción completa o incompleta respectivamente. Este exceso de bilirrubina directa, que se produce por el reflujo entonces de la bilirrubina a la sangre, va a pasar al riñón porque es hidrosoluble, y eso me va a dar una orina de color bien oscuro, bien característica, que es la coluria.
Acá repasamos un poquito: obstructiva, completa e incompleta. Hay una formación normal de bilirrubina directa, hay una obstrucción de las vías biliares, hay un reflujo de la bilirrubina directa, se produce un aumento de la misma, es filtrada por el riñón, me va a dar coluria, y como no está llegando al intestino porque justamente está obstruida la vía biliar, voy a tener una hipocolia o una colia. Simplemente para recordarles la anatomía normal de las vías biliares. O sea, por un lado tenemos el conducto hepático derecho y por otro lado el conducto hepático izquierdo, que se unen para formar el conducto hepático. Aproximadamente a la mitad, el conducto hepático recibe al conducto cístico, que es el que viene de la vesícula biliar. La vesícula biliar está fuera de la vía biliar principal y actúa solamente como un reservorio de bilis, ¿de acuerdo? Si yo tuviera una obstrucción a este nivel, a nivel del conducto cístico, podré tener una colecistitis, pero no voy a tener ictericia porque la vía biliar principal está permeable. Este conducto hepático, una vez que recibe el conducto cístico, se convierte en hepatocolédoco, pasa por detrás de la primera porción del duodeno, ingresa en la cabeza del páncreas y desemboca en la segunda porción del intestino, del duodeno, a través de la ampolla aerováter, ya sea en forma individual o conjuntamente con este otro conducto, que es el conducto de Wilson, que es un conducto pancreático. Si yo tuviera alguna obstrucción en cualquier punto, en cualquier nivel de la vía biliar principal, voy a tener una ictericia. Si la obstrucción se da a nivel del cístico, no voy a tener ictericia porque la vía biliar está permeable. Esta obstrucción que se produce en la vía biliar principal puede ser, por ejemplo, por un cálculo, por una litiasis, que me va a dar una obstrucción incompleta, es una obstrucción, un cuadro agudo pero benigno, o puede estar obstruida por un carcinoma, por ejemplo un carcinoma de la cabeza de páncreas que lo comprima el conducto biliar principal y me va a dar una obstrucción completa o obstrucción maligna. Entonces ahí vemos cómo circula la bilis en la vía biliar principal, en la vía biliar accesoria. Dentro de las causas que dijimos de ictericia obstructiva poshepática, hablábamos de la presencia de cálculos biliares. Estos cálculos biliares que están dentro de la vesícula biliar pueden producir colecistitis, pueden producir una serie de problemas, pero quizás el problema principal es cuando son eliminados por la vesícula a través del conducto cístico y se enclavan entonces en la vía biliar principal. Como vemos en este esquema, estos son cálculos que están dentro de la vesícula, pueden ser completamente asintomáticos, pero cuando pasan a la vía biliar principal producen irritación local, espasmo y producen el famoso cólico biliar. La coluria la definimos como la coloración oscura de la orina por la presencia de pigmentos biliares. ¿Qué pigmento biliar? Bilirrubina directa. Esto que tenemos en esta imagen es una orina de color normal, un color ámbar característico, y en el otro lado vamos a ver la coluria, que tiene esta característica. Es un color marrón oscuro, que el paciente a veces lo cuenta como color Coca-Cola, o como color té oscuro, o como color mirinda. Y esta coluria tiene la característica de manchar la ropa y de producir una espuma verdosa al ser eliminada. Es la forma de diferenciarlo, preguntarle sobre esos aspectos al paciente para diferenciar una coluria de orinas coloreadas de otro origen. Ante la presencia de coluria debemos hacer el diagnóstico diferencial. Si es por presencia de bilirrubina con las características que yo les decía recién, podemos hablar de una coluria, pero puede ser también que la orina esté oscura porque esté concentrada, porque el paciente esté deshidratado,
Hay algunos medicamentos que producen cambios de coloración de la orina, la porfiria, que me va a dar orinas de tipo rojas, la hematuria, que bueno, si es sangre roja, sangre rutilante, no hay problema, pero muchas veces la sangre sufre un proceso de descomposición y cuando es eliminada por la orina produce una coloración oscura que a veces es difícil diferenciarla de la propia coluria. Y la excreción de melanina en los casos de melanoma, que también da unas orinas oscuras muy características y muchas veces es difícil hacer la diferenciación. Obviamente que el cuadro clínico del paciente y el contexto clínico del paciente me van a permitir diferenciar una situación de la otra. En este cuadro vamos a considerar los distintos tipos de ictericia y las características clínicas de cada uno. En la ictericia prehepática, acuérdense que era la ictericia hemolítica por destrucción de glóbulos rojos, que suele verse en la anemia hemolítica. El paciente se dice que está más pálido que ictérico, se llama ictericia flavínica, porque es una ictericia pálida, o sea, el paciente está pálido por su cuadro de anemia y aparte está ictérico. La orina, va a estar oscura, pero no va a haber coluria, porque lo que predomina en esta situación es la bilirrubina indirecta que no pasa a la orina, por lo tanto no hay coluria. Las materias fecales van a estar oscuras, va a dar pleiocolia. ¿Por qué? Porque hay una mayor producción de estercobilinógeno a partir de la mayor oferta de bilirrubina. Este paciente en general no presenta dolor, no va a presentar ascitis. La ascitis ya vamos a ver lo que es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, y sí puede tener un agrandamiento del vaso, una esplenomegalia, justamente porque es uno de los elementos clínicos que suelen verse en los casos de anemia hemolítica. O sea, al haber un aumento de la destrucción de glóbulos rojos en el vaso, es un vaso que está hipertrofiado por esas características. En la ictericia hepática, y acá en general nos referimos a la ictericia hepatocelular propia de la hepatitis, es una ictericia de tipo rubínica. ¿Qué significa rubínica? Que el paciente está ictérico pero tiene un tinte rojizo. Sí va a tener coluria, porque en este caso el paciente va a tener una mayor producción y eliminación por orina de bilirrubina directa. Las materias fecales pueden estar hipocólicas o normocólicas, y en general esta hepatitis se acompaña de dolor en la región abdominal, en la región hepática. No se acompaña de ascitis y puede tener una pequeña esplenomegalia, un pequeño agrandamiento del vaso, o el vaso puede estar de tamaño normal. Ahora vamos a las ictericias poshepáticas, la maligna, es la que suele verse, por ejemplo, en un cáncer de cabeza de páncreas. Se dice que es una ictericia verdínica porque el paciente tiene una ictericia con un tinte verdoso. Sí va a tener coluria, va a tener acolia, o sea, las materias fecales son color masilla, color blanco. No va a haber en general en estos casos presencia de dolor. Habitualmente no presentan ascitis, aunque si hay, por ejemplo, una diseminación peritoneal, sí puede tener la ascitis, y no tiene motivo para tener esplenomegalia porque no tiene compromiso del vaso. En las poshepáticas benignas, el caso típico es el de una litiasis biliar, también voy a tener una ictericia verdínica con un tono verdoso, también voy a tener coluria. Las materias fecales van a estar hipocólicas. ¿Por qué? Porque algo de pigmento pasa. Esta suele ser muy dolorosa, da un cuadro, el típico cólico hepático o cólico biliar, o sea, suele ser muy dolorosa, de presentación aguda. No va a presentar ascitis y no va a presentar esplenomegalia. ¿Cuáles son las causas de ictericia?
Dentro de las ictericias prehepáticas, la causa fundamental, la más importante, es la anemia hemolítica. Dentro de las causas hepáticas tenemos las hepatitis agudas y crónicas, la hepatitis autoinmune, la cirrosis, el hígado graso no alcohólico, que se los conoce por ahí con las siglas inglesas de NASH, varios medicamentos que suelen ser hepatotóxicos, algunos trastornos metabólicos como la enfermedad de Wilson, que es la acumulación de cobre en el hígado, y dentro de las poshepáticas, las benignas como la litiasis o como los parásitos, o algunas malignas como son el cáncer de cabeza de páncreas, el carcinoma de ampolla de Batter, el colangiocarcinoma, o una enfermedad que también es benigna en cuanto a su patología, pero bastante grave desde un punto de vista clínico, que es la colangitis esclerosante. Existen un par de síndromes que son hereditarios. Uno de esos es el síndrome de Crigler, donde hay un déficit en la actividad de la glucuroniltransferasa. Esta glucuroniltransferasa es la enzima que a nivel del hepatocito convierte la bilirrubina indirecta en bilirrubina directa. Este es un trastorno congénito que suele verse entonces en patología pediátrica, donde se produce una hiperbilirrubinemia indirecta por este tipo de alteraciones. Y una que es más conocida, que es el síndrome de Gilbert, que tiene una incidencia importante en la población occidental, se dice que afecta entre un 12 a un 12% de las personas, que también tiene un trastorno en esta enzima glucuroniltransferasa, con lo cual hay un déficit de conversión de la bilirrubina indirecta a directa y se produce una hiperbilirrubinemia indirecta. Ojo que hablamos de hiperbilirrubinemia. Estos pacientes no necesariamente tienen ictericia. ¿Por qué? Porque en general los valores de bilirrubina que suelen manejar son menores de 2 miligramos por ciento. Entonces va a ser un diagnóstico en muchos casos del laboratorio, donde vamos a observar de que hay una hiperbilirrubinemia, predominio de indirecta, con valores entre 1 o 2 miligramos, pero sin superar el famoso umbral de ictericia. Como les decía, hay varios medicamentos que producen colestasis intrahepática, entre esos los anabólicos esteroideos como la testosterona, los derivados, algunos agentes antitiroideos como el metimazol, drogas inmunosupresivas, el clofibrato, que es una sustancia que se usa para el tratamiento de algunas dislipemias, el uso de anticonceptivos orales o algunos hipolipemiantes. O sea, cuando hacemos el interrogatorio del paciente es fundamental investigar sobre la utilización de algunos medicamentos, ya sea en el momento actual o previamente. A la hora de revisarlo al paciente histérico, como les dije en algún momento, el paciente va a estar más histérico cuanto más elevada esté su bilirrubina. Si la bilirrubina está baja, en el orden de los 2, 3, 4 miligramos por ciento, puede ocurrir de que sea difícil observar la ictericia. Es importante, desde el punto de vista semiológico, hacer el examen del paciente en un lugar bien iluminado con luz natural. Si el paciente está muy histérico, no va a haber problema porque lo vamos a poder ver en cualquier situación, pero si el paciente está poco histérico, es importante evaluarlo entonces con una buena luz. ¿Dónde vamos a buscar la ictericia? La conjuntiva ocular tiene un alto contenido de elastina y por eso es uno de los lugares preferidos para ver para detectar la ictericia. O sea, acá les agrego, fíjense en la coloración de esta conjuntiva, que es un amarillo verdoso. Esta es la típica ictericia
verdínica, que por otra parte es la que vamos a ver con más frecuencia, ¿no? También la podemos ver en la región del paladar, cuando la ictericia es muy marcada suele verse en la región abdominal. Fíjense en este paciente, primero tiene un tinte verdínico, que es lo que yo les decía, es típico eso de las ictericias obstructivas o poshepáticas. Y también pueden observar en este paciente que es un paciente extremadamente adelgazado, con una gran pérdida de masa muscular, con un gran compromiso del estado general, y este tipo de pacientes son los que suelen verse cuando tienen alguna neoplasia. Esta sería una ictericia, seguramente es una ictericia obstructiva poshepática maligna, por eso ese gran compromiso general del paciente conjuntamente con la ictericia. Ahí se ve clarísimo el tinte a nivel de las conjuntivas, bien definido. Y cuando hacemos la historia clínica hay puntos importantes que tenemos que averiguar. O sea, como ustedes saben, en cualquiera uno de los síntomas vamos a averiguar cuándo ha empezado, cómo ha empezado, cómo ha evolucionado, si es primera vez que lo padece. Pero respecto a la ictericia, lo que nos interesa saber es la duración de la misma, para saber que si es aguda o si es crónica. Tenemos que preguntar también siempre, en todo paciente ictérico, el color de la orina, para ver si hay presencia de coluria o ausencia de coluria. ¿Cómo hacemos para diferenciar coluria de otra coloración oscura de la orina? Preguntándole si mancha la ropa o si hace espuma. La coluria, por eliminación de bilirrubina, me va a dar una coloración oscura, bien oscura, color Coca-Cola, que me mancha las ropas y suele producir una espuma verdosa al ser eliminada. También es fundamental preguntar la coloración de las materias fecales. ¿Para qué? Para ver si hay una pleiocolia, como ocurriría en las anemias hemolíticas, o si hay una hipocolia o una colia, como ocurriría, por ejemplo, en las ictericias obstructivas. También es importante, al momento de evaluar la ictericia, la presencia o ausencia de dolor abdominal. O sea, es distinto un paciente que tiene ictericia con dolor abdominal de aquel paciente que tiene ictericia indolora. El paciente que tiene, por ejemplo, una litiasis biliar suele acompañarse de un fuerte dolor abdominal, mientras que el paciente que tiene una obstrucción crónica provocada, por ejemplo, por un cáncer, suele ser una ictericia de tipo indolora. También es importante la presencia de fiebre. O sea, la fiebre la vamos a encontrar, por ejemplo, en los casos de hepatitis, sobre todo hepatitis virales agudas. El prurito quizás es algo que el paciente no me lo cuente espontáneamente, pero yo siempre debo investigarlo en las ictericias obstructivas. Ese aumento de la bilirrubina lo que suele producir es una irritación de las terminales nerviosas que se manifiestan como prurito. Y muchas veces podemos observar en el examen del paciente lesiones de rascado debido al intenso prurito que produce la hiperbilirrubinemia. Entonces, aunque el paciente me lo cuente o no me lo cuente espontáneamente, es algo que debemos siempre investigar. Otro dato muy importante a la hora de evaluar la ictericia es las variaciones en el peso, sobre todo la pérdida de peso. El paciente que tiene una ictericia maligna, como hemos visto en la foto de recién, generalmente suele acompañarse de una pérdida importante de peso por compromiso grave del estado general. También debemos investigar la presencia o ausencia de ascitis. La ascitis es la acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, y la presencia de ascitis, ya lo vamos a ver posteriormente, la presencia de ascitis suele verse en los cuadros de cirrosis, porque la cirrosis produce una hipertensión portal, un síndrome de hipertensión portal, y uno de los componentes de la hipertensión portal es la ascitis.
También es importante, porque tiene que ver con la cirrosis, el antecedente del abuso de alcohol, como vimos recién, el uso de medicamentos, o el antecedente de transfusiones por los cuadros de hepatitis virales. Al hacer el diagnóstico de ictericias, también es importante el examen físico, y en eso adquiere cierta relevancia la palpación de hígado, que es algo que lo vamos a ver posteriormente. Pero por ejemplo, si el paciente tiene una hepatomegalia dolorosa, o sea, si yo al palparle el hígado encuentro que la zona presenta dolor, eso solemos verlo, o podemos verlo en los cuadros de hepatitis, y mucho más doloroso en los casos de un absceso hepático. Acá el absceso hepático, aparte de ser doloroso, si el absceso es importante y más o menos superficial, puedo llegar a palparlo como una masa tumoral grande. Definir las características del borde hepático. Si me encuentro con un borde hepático, por ejemplo, filoso, cortante, eso es propio de la cirrosis. O la presencia de un hígado irregular, tumoral, con nódulos, que podemos encontrarlo en el caso de un cáncer. O sea, si bien esto no está relacionado directamente con la ictericia, al hacer el diagnóstico diferencial, las características palpatorias del hígado toman cierta relevancia. Lo mismo que la palpación del vaso. El vaso va a estar aumentado en los casos de una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque hay un mayor trabajo del vaso, porque está en hemólisis, y eso me va a dar un vaso palpable. También en los casos de cirrosis, y como consecuencia de la hipertensión portal, me va a dar una esplenomegalia, y las hepatitis, la hepatitis aguda, puede acompañarse, o sea, esta es la hepatitis A, puede acompañarse en un 20% de los casos con una esplenomegalia. Entonces, otra vez, si bien la palpación de vaso no tiene que ver directamente con la ictericia, en el diagnóstico diferencial me pueden llegar a aportar elementos diagnósticos. Acá tenemos un paciente con ascitis. Ustedes fíjense en una gran distensión abdominal, con el ombligo salido, eso se llama eversión del ombligo. Hay hernia umbilical. Si yo lo percuto, voy a encontrar una zona de concavidad superior, puedo encontrar circulación colateral, y esto tampoco está relacionado directamente con ascitis, pero en un paciente que tenga una cirrosis con hipertensión portal, seguramente va a estar ictérico, y la presencia de ascitis, de esplenomegalia, me va a orientar el diagnóstico. También puedo encontrar ascitis en pacientes con neoplasias o con tuberculosis peritoneal, que me va a comprometer entonces el abdomen. Y tenemos diferentes cuadros de ascitis, grandes ascitis, con gran distensión abdominal, con la eversión del ombligo. A la hora de evaluar las causas de ictericia, independientemente de lo que es el interrogatorio, independientemente de lo que es el examen físico, que es fundamental, y que en la mayor parte de los casos me permiten hacer un diagnóstico, vamos a recurrir a los exámenes complementarios, que son los que me van a permitir, en cierta manera, confirmar la sospecha diagnóstica. Y para eso vamos a recurrir al laboratorio y a las imágenes. Dentro del laboratorio vamos a pedir un hemograma, vamos a pedir una electrosedimentación, bilirrubina total y fraccionada, así se pide. Eso significa que me van a hacer un dosaje de la bilirrubina total y de las fracciones directas e indirectas, las transaminasas, GOT, GPT y gamma GT, fosfatasa alcalina, colesterol, pseudocolinesterasa, láctico deshidrogenasa, proteinograma, tiempo de coagulación. Y dentro de las imágenes, fundamental la ecografía de abdomen, que me va a permitir ver tanto las características ecográficas del hígado, me va a permitir ver las características ecográficas de las vías biliares, y me va a permitir ver otras partes del abdomen fundamentales, como son el páncreas. Acuérdense que dentro de las causas
que habíamos analizado, hablábamos del cáncer de cabeza de páncreas. Me va a permitir también ver, por ejemplo, si hay una esplenomegalia o no hay una esplenomegalia. La tomografía y la resonancia magnética también tienen su lugar, pero la gran desventaja que tienen respecto a la ecografía es que son estudios en general mucho más difíciles de conseguir y de mucho mayor costo. Hoy por hoy la ecografía es fundamental en el examen de la patología abdominal. Cuando pedimos el laboratorio, una de las cosas que vamos a pedir entonces es el dosaje de bilirrubina, y en ese caso nos podemos encontrar con dos situaciones: que haya un aumento de la bilirrubina indirecta o un aumento de la bilirrubina directa. O sea, no es que aumente una o que aumente la otra, en general aumentan las dos, pero aumentan más a predominio de la indirecta o más a predominio de la directa. Dentro de los casos de aumento de bilirrubina indirecta tenemos, como hemos venido viendo, la anemia hemolítica, y después tenemos las causas no hemolíticas, dentro de las cuales entran el famoso síndrome de Gilbert, que lo vimos recién, o sea, donde lo que ocurre es que hay una alteración de la enzima que convierte indirecta en directa, y eso produce un aumento de la bilirrubina indirecta. Y los aumentos de bilirrubina directa que pueden ser, como hemos visto anteriormente, intrahepáticas o poshepáticas. Respecto a las transaminasas, vamos a trabajar con tres transaminasas: con la GOT, con la GPT y con la gamma GT. La GOT es una sustancia que se encuentra en el hígado, pero también se encuentra en otros órganos, mientras que la GPT se encuentra fundamentalmente en el hígado y por lo tanto es hepatoespecífica. Tanto GOT como GPT aumentan entre 10 a 100 veces en casos de hepatitis tóxicas y de hepatitis virales. Y la gamma GT es una sustancia que va a aumentar en los casos de colestasis, ya sea colestasis intrahepática, como vamos a encontrar en la cirrosis biliar primaria, o en la colestasis extrahepática por una litiasis biliar, por un cáncer, y aumentan junto con la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina también es una enzima que se encuentra en la mayor parte de los tejidos, pero sobre todo en el hígado, huesos y vías biliares. Y es muy importante en los casos de obstrucción de los conductos biliares porque aumenta bastante. Y suele ir asociado a la elevación de las transaminasas, pero fundamentalmente suele subir conjuntamente con la gamma GT. Y otra sustancia bioquímica que aumenta mucho en los casos de obstrucción de las vías biliares es el colesterol. Entonces, en cuanto al laboratorio, vemos que en la ictericia prehepática o ictericia hemolítica vamos a tener un aumento de la bilirrubina indirecta, la bilirrubina directa va a estar normal, las transaminasas van a estar normales porque el hígado está sano, la fosfatasa alcalina también va a estar normal porque el hígado está sano, no vamos a tener coluria porque la bilirrubina indirecta no pasa a la orina. En el caso de una hepatitis que me va a dar un cuadro intrahepático o hepatocelular, la bilirrubina indirecta va a estar normal, la directa va a estar aumentada, las transaminasas hepáticas van a estar muy aumentadas, como les dije recién, puede estar entre 10 a 100 veces aumentada. La fosfatasa alcalina va a estar normal porque no hay obstrucción en las vías hepáticas, la coluria va a estar presente porque el paciente tiene un aumento de bilirrubina directa que pasa a la orina. En los cuadros poshepáticos o obstructivos, ya sean benignos o malignos, la bilirrubina indirecta puede estar normal, va a haber un gran aumento de la directa con las transaminasas GOT y GPT normales, mientras que la fosfatasa alcalina y la gamma GT van a estar aumentadas. También aumenta el colesterol, recuerden. Y la coluria va a estar presente y va a ser bien marcada.
Acá tenemos una ecografía normal de hígado, ¿ah? Donde ustedes ven que me permite hacer un estudio perfecto de este órgano, ¿ah? Si bien el hígado es un órgano accesible a la palpación, obviamente la calidad de imagen que me puede dar una ecografía es hoy por hoy muy importante. Acá vemos en la vía biliar la presencia de cálculos, ¿ah? Que están obstruyendo la vía biliar. Incluso fíjense que la vía biliar está ensanchada. Lo mismo acá. Esto es una colangiografía, ¿ah? Donde vemos la litiasis y una obstrucción de las vías biliares del conducto hepático, ¿ah? Conducto hepático derecho, conducto hepático izquierdo, a una vía biliar muy aumentada de diámetro, porque la litiasis está obstruyendo. Vamos a ver dos casos clínicos cortitos y sencillos, como para que vayamos redondeando un poco lo que hemos estado viendo. En este caso tenemos una mujer de 35 años de edad que consulta por dolor abdominal, por vómitos y por coluria. En el interrogatorio vemos que presenta un dolor localizado en el hipocondrio derecho de tipo cólico, propio de órgano hueco, muy intenso, que comienza un día antes de la consulta y se irradia en la región lumbar y hombro derecho, que es la irradiación característica que suele tener el cólico biliar. No calma con el decúbito y calma levemente con antiespasmódicos. Unas horas después el paciente refiere vómitos en 3 oportunidades, al principio con contenido de alimentos y luego verdoso y amargo, vómito bilioso, y todos estos síntomas comienzan luego de una ingesta copiosa de comida grasa, y refiere haber notado coloración oscura de la orina. Cuando nosotros la vemos, la paciente está francamente ictérica, tiene la orina oscura, tiene las materias fecales claras. O sea, este cuadro es típico, es propio de una obstrucción posthepática de causa benigna por una litiasis. Y en este caso nos encontramos con un paciente varón de 65 años de edad, con ictericia, con anorexia, con pérdida de peso, que nos refiere a haber perdido 15 kilos en 6 meses, con una anorexia importante, tiene una ictericia importante en ojos y en abdomen, las orinas son muy oscuras, manchan la ropa, tiene las materias fecales hipocólicas. Al examen, el paciente es un paciente en mal estado general, adelgazado, con ictericia verdínica. Se palpa el hígado a 6 centímetros en el rebote costal, duro, indoloro, y no se palpa la vesícula. Entonces este paciente podría corresponder perfectamente al cuadro de un paciente con una neoplasia, que esté obstruyendo la vía biliar extrahepática. Bueno, en síntesis, y hacemos un breve resumen, y vamos a decir que la ictericia es la coloración amarilla de piel y mucosas por aumento de la bilirrubina plasmática. Saber que la clasificamos en ictericia prehepática, hepática o poshepática, y a su vez a esta la dividimos en completa o maligna, o incompleta o benigna. También podemos decir que esta ictericia puede ser a predominio de bilirrubina indirecta o directa según donde esté el trastorno, y de acuerdo a la forma de presentación, a los antecedentes, a la coloración de la orina y las materias fecales, podemos establecer un diagnóstico clínico del origen. El examen físico y los exámenes complementarios de laboratorio y de imagen en general nos van a permitir llegar a un diagnóstico de la causa.